Vamos a recibir con un aplauso a Matías Rapizarda, autor de Quinta Esencia. Bueno, las presentaciones de libros tienen una parte más formal. En el caso de Matías tiene muchas partes y es una presentación muy a su estilo, muy artística, muy ecléctica y muy amorosa, porque la verdad es que no se puede hacer libros, no se puede hacer arte sin amor, y mucho menos en los tiempos que corren. Es un acto de fe y es un acto de amor y es un acto de humanidad publicar libros, bailar, escribir, hacer arte, como hoy nos invita a compartir Matías. Así que, en principio, desde la editorial, quiero agradecer a Matías por habernos elegido, por haber elegido a PAN Publicaciones y poder estar acompañándolo desde el primer momento en el proceso tan arduo y complejo de escribir un libro. 2 palabras sobre Quinta Esencia. Cuando recibimos el libro de Matías, encontramos un potencial inmenso y muchísimas ideas, muchísima información y mucho deseo de que el libro llegue a este momento. Pero había mucho proceso y mucho trabajo en el medio. Pero yo quiero decir que en todo momento el libro mostró una necesidad de comunicar, un deseo profundo de contar una historia de vida, de contar crónicas que nos pueden conmover o interesar a todos, de crear una mitología extraña, barrial, bicontinental, humana, profundamente humana. Y además de generar a través de la literatura, de la poesía, del cuento, del relato, una exploración del alma, de las almas, ¿no? Pero profundamente, no solo una exploración del escritor, de su propia vida y de su propia alma, sino una invitación para los lectores a explorar la propia espiritualidad y el propio camino a través de la literatura. Y cuando el arte invita también a hacernos preguntas, cuando el arte invita también a la propia reflexión, se genera ese diálogo que es muy virtuoso y muy bello. Así que, en ese sentido, felicité a Matías cuando todavía Quinta Esencia no era libro y lo vuelvo a felicitar ahora, que ya tenemos este bellísimo objeto en las manos. Entonces, la primera pregunta para que hable el protagonista es: ¿cómo se te ocurrió hacer este libro, Mati? Bueno, muchas gracias, Lau. Gracias a todos, todas por estar acá. Se me sale un poquito el corazón del pecho ahora en este momento, la verdad que me late muy fuerte. Bueno, ¿cómo se me ocurrió? En realidad, escribir fue uno de los recursos más del artista, junto a la música, junto a la actuación, que yo tuve a mano. No sé si fue un poco por la beta sanguínea de mi papá, que venía viéndolo escribir poesías en italiano. Al principio pensé que tenía que ver con eso. Pensé que mi viejo se fue sin poder concretar la publicación de sus 2 libros de poesía en italiano. Entonces un día dije, bueno, voy a tratar de cambiar eso en mi vida, como rindiendo alguna especie de tributo. En algún momento me fui dando cuenta, me fui apoderando de la idea de que no, de que era mi libro, de que eran mis poesías, de que eran mis cuentos, más allá de honrarlo a mi papá, quizás en algún momento releyéndolas de él, pero me fui adueñando de la idea de lo que yo tenía para decir. Así que así se fue materializando. Al principio, bueno, el libro tiene un juego con los elementos. Y en esas primeras charlas hablábamos de que las ideas, la comunicación, que es algo que está muy puntual en mi vida, con respecto a la voz, con respecto al doblaje, con respecto a la actuación, son el elemento aire. Y bueno, ¿cómo transmutar eso
viste, acá hay muchos artistas alrededor nuestro. Hay muchos actores, hay Qué muchos lindo. músicos. Hay de todo acá. Ellos saben que a veces las creaciones, si uno no les pone un poco de energía, de una chispa extra, quedan en un cajón, quedan en una compu por años. Bueno, volver ese elemento aire a llevarlo a tierra, a materializarlo. La tierra tiene que ver con eso, con la raíz, con los hijos. Es un hijo, esto también. Sin duda. Así que, bueno, así fue que me embarqué en decir, es ahora. No sé si tiene que ver con la edad, que yo estoy un poco viejo, pero... Cero viejo. Gracias, Aparte gracias. está bárbaro, escúchame. Mati, y en el proceso, ¿cuándo vos fuiste volcando todos tus textos? Son textos, contamos a la gente, escritos durante distintas etapas de tu vida, Exacto. a lo largo, porque uno, es lo que vos decís, ¿no? Las cosas pueden quedar en la compu o pueden salir al mundo y a la vida. Cuando sucede esto, vos sos un escritor, ¿no? Entonces, ¿cuándo pasaste o cuándo sentiste que pasaste de ser un actor, cantante, músico, locutor, todas esas facetas que vos tenés, que escribe, un muchacho joven que escribe, a decir, che, acá hay un libro, voy a ser un escritor, o soy o me siento escritor? ¿Cuándo pasó eso? La verdad es que no me siento un escritor, vamos a ser sinceros. Pero te estoy tirando el centro. Gracias, Alicia. Lau, gracias. Que lo digan los años eso. Seguro. Pero bueno, no, fue un recurso más el escribir, así como cuando yo tenía 18 y decía, yo todavía no soy un actor. En algún momento sí, dije, a partir de ahora soy actor. Hago un pequeño paréntesis que nace espontáneo. Hoy nos acompaña mi primer maestro de teatro, Marcelo Daguerre, que vino desde Entre Ríos. Un aplauso. Dice, Gracias. Qué lindo. Qué emoción. Marcelo, en nuestro recorrido desde el aprendizaje teatral, en la escuela de la rama de Norman Brisky, bueno, en algún momento se le ocurrió lo que se le ocurren a los directores de teatro, que están todos medio locos, ¿no? Vos también. No Y se dijo, diga. voy a hacer una entrega de premios. Entregó el premio al actor... Uy, se me cayó el celular. Entregó el premio a la mejor actriz, al más... al que tenía más tesón, al más cómico. Me dejó para el final. Dije, me entrega el premio al... No me dan nada, dijiste. Y ese día algo hizo clic cuando el señor, en el último premio, entrega el premio al talento. Me emociono cuando lo digo. Ahí dije, empieza algo acá. Me consideré actor. Después de un tiempo, con estudio musical, con otros amigos de la música, me consideré músico. Todavía no me considero escritor. Bien. Pero sé que hay algo con respecto a la voz, a la comunicación, como dijiste, que tiene que ver con elegir distintas disciplinas. Sin quererlo, uno elige distintos canales. Y con respecto a la voz y al doblaje, que también acá hay muchos colegas y amigos del doblaje esta noche, empecé también en el espacio de terapia a preguntarme por qué elegía tantas disciplinas artísticas cuando mis amigos, cuando era más joven, me decían, no, Tano, vos tenés que hacer una cosa. Hacela una y bien. No hagas tanto, ¿viste? Algo tiene que ver con mi historia. La voz tiene dos aristas. Una es la resonancia y otra es el tono. Con respecto a la resonancia tiene que ver con lo que resuena en un vacío, en el vacío del otro, en este caso. Y yo nací resonando en dos idiomas. Nazco en Italia, de una madre argentina, de un padre italiano. Nazco hablando los dos idiomas, o sea, fueron dos idiomas nativos. A los 7 años venimos para acá, a la Argentina. Hay un desdoble ahí, si querés, usamos la misma palabra, un doblaje. Y todo en mi vida empezó a funcionar de ese modo.
con una pata allá, de un lado del Atlántico, con la otra pata acá, y a veces no tan felizmente sintiéndome en ningún lado, o sea, sintiéndome de los dos y de ningún lado, en el medio del océano. Creo que las artes fueron esas naves, esos barcos que me acercaron a las distintas orillas, a las orillas de la gente, porque también depende de cada uno, de cada persona, igual que el libro, ¿no? El libro tiene distintas narrativas, tiene cuentos, tiene poesía, tiene un mito, tiene ensayos autorreferenciales. Y a medida que, bueno, algunos de los que están acá... Poemas, canciones. Poemas, canciones, porque algunos fueron escritos poesías y mis amigos le pusieron música. Es esa forma de encontrar esa resonancia en el otro. En algunas narrativas y en otros otra. Me parece muy hermoso lo que decís. Me parece que tenés que escribir otro libro, Mati, sobre esta idea de que el arte, la literatura, las palabras, la actuación, la música, son esas naves que te conectan a tus dos mundos o que conectan los dos continentes y también que unen o se unen en tu persona. Me parece una imagen muy hermosa, ¿no es cierto? Esta idea de navegar entre mapas a través de los lenguajes artísticos. Me parece muy, muy lindo y bueno, se nota que va a terapia también, ¿no? Mati. ¿Llegó Pablo? No, porque la síntesis que hizo fue muy hermosa. Ahí está el psicólogo también. Señora. El psicólogo también, después lo vamos a aplaudir. Bueno, brillante. Y Mati, para dos cositas más para ir cerrando, ¿no? Y ya seguir con todo este hermoso momento que armaste para compartir con los seres queridos y con los lectores. ¿Cómo es hacer un libro? ¿Cómo fue el proceso de edición para vos? Que es otro momento, porque una cosa es decir, voy a escribir. Otra cosa es decir, tengo un montón de cosas escritas. Otra es decir, voy a escribir un libro y otra es hacer el libro. Ahí se dio cuenta Mati en la editorial, ¿no? Es un gran laburo, es un gran trabajo. Es hermoso, es un mundo nuevo. Venimos del mundo de la música, editando discos, venimos haciendo obras de teatro, doblaje, esto de editar, pero acá hay que, laburar teniendo, primero, el ego en un lugar también bastante domesticado. Porque va a haber correctoras especialistas que te den su opinión, van a decirte, esto no lo entiendo, esto no tiene sentido, esto... y otras cosas te van a proponer que justamente si querés llegar a un público heterogéneo, que hay cosas que uno piensa que son del saber popular o del inconsciente colectivo y quizás no. Entonces hace que uno también abra un poco más la cabeza, como abrir el libro hacia todo el mundo, ¿no? Desarrollar el libro. O sea, el libro está hecho, sí, pero entró con 110 páginas y hoy tiene 160. Así que hubo un desarrollo. Cuando uno creía que... Y meses, estamos hablando de un año. Entró en marzo, terminó en diciembre, con distintas correcciones. La primera fuiste vos. Tenés una visión también desde el perfil teatral, porque, bueno, sos dramaturga. Entonces, fue una interpretación que... La primera persona que leyó el libro que no me conoce. Y fuiste vos. Y la verdad que lo hayas interpretado de la misma manera en la que yo creí o quería que lo interpreten, fue muy emotivo. Me emocioné. Qué lindo. Después sí hubo que trabajar y desarrollar. Y cambiar cosas de lugar. ¿Cómo? Cambiar cosas de lugar. Cambiar cosas de lugar. Poner, seguir, reescribir, sí. sacar. Que te aparezcan también cosas nuevas. Y luego el diseño, que... Hermoso. Que cuando uno cree que ya lo terminó, la parte de diseño es también un enorme laburo y un enorme trabajo, porque es la cara del libro. Y si bien lo elegí, pero en realidad fue un sueño, porque el diseño me eligió a mí, porque yo lo quise.
Pero dije, eso es Quintesencia. Es una obra de un autor que vive en el sur de nuestro país, Alejandro Pascuale se llama. Lo veía en Instagram y cuando estaba desarrollando la introducción del libro, hablando de los 5 elementos, tratando de darle congruencia a que los 5 capítulos donde están ubicados cada uno de los textos tuvieran también un hilo en común. Bueno, navegando ahí por Instagram, vuelvo a ver la obra de Alejandro y dije, esto es Quintesencia. O sea, es el hombre en la naturaleza, pero intervenido por la naturaleza y no viceversa, con elementos como los cactus, peyotes, como los hongos, alucinógenos, la presencia del tercer ojo, los ojos siempre velados. Entonces me di cuenta que si él no usaba los ojos, o sea, sus personajes no tienen la vista, están mirando para adentro en todo caso. El tercer ojo, una apertura de conciencia. Bueno, vos al principio cuando empezaste diciendo que era una invitación al libro también a mirar para adentro. Yo creo que lo propongo desde ese lugar. Hay cosas que nos pasan y que nos atraviesan a todos. La infancia, la partida de nuestros abuelos, de nuestros padres, en mi caso, bueno, la inmigración, los amores, los desamores, los amores a distancia, que no tienen que ser solo de pareja, pueden ser los hijos que se van de casa, la vocación, la profesión, todas esas cosas que nos atraviesan, a veces uno tiene que hacer un parate y mirar para adentro para encontrar cierto equilibrio con eso que a veces la vida nos sacude. Te decía que uno de los segundos, terceros lectores es el que hizo el prólogo del libro. Importantísimo nombrar. El señor Eduardo Sacheri, que para mí fue un honor enorme. Son 2 padrinos que acompañan al libro. Entonces, Eduardo es una persona, si bien es un escritor prolífico, es una persona de pocas palabras. Entonces, cuando decidió, aceptó hacer lo que era la sinopsis, que después termina siendo el prólogo, me dijo, Mati, espero que lo que yo hice esté a la altura de Quintesencia. Para mí fue un montón. Entonces, desde ese punto de partida, ya está como ese hecho, lector, ¿no? ya es un lujo. Pero hoy recibo comentarios de los amigos, de la gente que no me conoce también, diciendo, me gustan más los cuentos, conecté más con lo autorreferencial. Los amigos más íntimos te dicen, che, esto no me gustó. Está bueno también eso, porque sí, uno justamente no lo hace solo para agradar, sino también algunas cosas están escritas para incomodar de algún modo. Sí, hay polémica. Hay polémica también en el libro. Antes te dije que la voz tenía 2 aristas. Una era la resonancia y otra el tono. En las distintas artes, el tono, por ejemplo, en la música, las melodías están dadas. Te pueden gustar o no. La actuación, hay un texto, está interpretado con cierto carácter, incluso hay un tono físico. En el doblaje también, incluso tenemos un tono neutro, amigos. En la escritura creo que está el texto y el tono se lo va a dar cada lector, se lo da cada uno. Así que juntando un poquito las 2 ideas sobre el tema de resonar en el vacío del otro y que cada uno pueda darle ese tono, esa interpretación, yo creo que si una estrofa, una palabra, un cuento, una poesía o algo de este libro le llega a resonar a esa persona, creo que encontró un lugar donde alojarse y el viaje tiene sentido. Hermoso. Me parece que no hay que agregar más nada. En nombre de PAN Publicaciones también es un honor tener el prólogo de Eduardo Sacheri y la tapa de Alejandro Pascuale. Y por supuesto es un gran honor ser los primeros editores de Mati Rapizarda y los invitamos en nombre de la editorial, en nombre de la literatura, en nombre del libro que necesita muchos amigos en este momento,
a encontrar ustedes el tono de estos textos escritos hace tanto tiempo y recién nomás por Mati Rapizarda. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias, Lau.